Caracas, la capital vibrante. Y a sus espaldas, la majestuosa muralla verde del Parque Nacional Guaraíra Repano, más conocido como Cerro El Ávila, un pulmón urbano, un refugio para la biodiversidad. Durante años, los caraqueños creyeron conocer cada sendero de su montaña. Pero el Ávila escondía un secreto: la presencia de la danta de tierras bajas, Tapirus terrestris, un mamífero enorme, considerado extinto en estas montañas por décadas. Para el año 2019, el presidente de la Fundación y el vicepresidente, Giomar Córdoba y Leiner Jiménez, respectivamente, realizando unas exploraciones, tienen un primer avistamiento de un gran mamífero cerca de una quebrada, cerca de una cascada. Cuando se acercan, evidencian que son dantas las que están allí. El tapir es el mamífero terrestre más grande de Sudamérica. Su existencia aquí es vital, pues actúa como un ingeniero de ecosistemas, dispersando semillas y moldeando el bosque. La danta es considerada a nivel mundial la jardinera del bosque. Esto radica en que es una de las principales dispersoras de semillas dentro del hábitat donde ella se desarrolla. De verdad que es nuestra máxima jardinera, es nuestra máxima dispersora de semillas que en complicidad con otras especies de animales, de pequeños mamíferos y de aves, ayuda a esa dispersión de especies botánicas que quizás no lograrían desarrollarse, no lograrían mantener su población si estos dispersores, en este caso como la danta, no existieran. La danta, nuestro único representante del género Tapirus acá en Venezuela, contribuye enormemente a la reforestación natural de los bosques, del área donde ella habita. Además de ella, bueno, también contribuye muchísimo por su gran tamaño a abrir esos senderos. Ella rompe con esa densa vegetación en su hábitat y abre una especie de túneles en medio de esa vegetación que utilizan pequeños mamíferos para también poder desplazarse. Incluso cuando ella pasa por algunas zonas donde la vegetación está en esa época reproductiva, ese polen de esas flores se adhieren al pelaje de las dantas y ella contribuye también a la polinización de varias especies vegetales. El evidenciar que había poca información sobre la presencia de nuestro Tapirus terrestris en el centro de la cordillera de la costa, en el Guaraíra Repano, y además de eso, desde el punto de vista personal, de esa duda que se creaba de que nosotros estábamos evidenciando estos rastros y señales, nos motivó a que teníamos que corroborar que la danta formaba parte de estos paisajes, de estos ecosistemas. Y así es como nos planteamos desarrollar un proyecto de estudio de esta población de la danta en el Parque Nacional Guaraíra Repano. El proyecto se formalizó. Excursionistas, fotógrafos, ingenieros y veterinarios como Marta unieron sus habilidades y buscaron el asesoramiento científico necesario para un monitoreo serio. Para ese momento, lo que podíamos hacer era georreferenciar estos rastros y señales, marcar los puntos donde veíamos las huellas, pero obviamente seguíamos trabajando en funciones de rastros y señales. En su momento conversé con un gran amigo de muchísimos años, que es Denis Alexander Torres, geógrafo, autor del libro La danta en Venezuela más allá del mito, y él me dice, bueno, mira, tienes que buscar otra manera de corroborar que la danta sigue allí, y qué mejor manera que a través del fototrampeo. El monitoreo es la espina dorsal del proyecto. Para asegurar la supervivencia de la danta, el equipo necesita saber cuántas hay, dónde están y cuáles son sus áreas más vulnerables. Logramos un contacto con la doctora Isabela Stakovich. La doctora nos realiza el préstamo
de unas cámaras trampa que ella no estaba utilizando y el Club Iscaragua nos hace una donación de cámaras trampa. Entonces ya al tener este pool de cámaras, las instalamos en los sitios donde ya teníamos evidencia y como ya teníamos un tiempo haciéndole el seguimiento a estos individuos a través de estos rastros y señales, ya teníamos el conocimiento dónde ubicar las cámaras trampa y al hacerlo inmediatamente pues logramos la captura de fotografías y de videos de la danta. Esto es una técnica no invasiva, nosotros no hacemos manipulación de la especie, instalamos cámaras trampa en los sitios donde ya hemos determinado la presencia de individuos, en los sitios donde sabemos que hacen uso de estos espacios. A través de las estaciones de fototrampeo hemos logrado capturar en imágenes y en videos individuos de danta, machos, hembras, adultos y algunos subadultos. Los datos revelaron que las dantas del Ávila utilizan un corredor biológico en el centro del parque, conectando las áreas más vírgenes frente a Caracas con el sector de Guarenas. Actualmente el proyecto se ha dedicado al estudio del uso de un área de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados. Hemos logrado determinar que dentro de esta área las dantas se alimentan, se desplazan y además lo usan también para poder comunicarse a través de las letrinas y también para la parte reproductiva, ya que hemos tenido capturas en fotografías y en videos del macho buscando a la hembra y la presencia de ambos, emitiendo incluso sus sonidos en esa época de apareamiento. Surge una gran inquietud, ¿dónde está pariendo, dónde están criando en sí? Porque no hemos tenido mayor registro dentro de lo que es los videos, la captura de las fotografías de dantas cachorras, de las crías. Quiere decir que están utilizando otro espacio para la crianza de los cachorros. Esto nos ha orientado a que debemos de buscar ampliar la zona de estudio, irnos a otros sectores para poder conseguir mayor información sobre la conducta de la danta, sobre, como nosotros le llamamos, la vida secreta de estas poblaciones. Las dantas a veces se acercan a zonas de amortiguamiento, aumentando el riesgo de atropello, caza furtiva o conflicto con comunidades rurales. Esta especie se encuentra amenazada de extinción, está catalogada como vulnerable de extinción. Principalmente, la principal amenaza que presenta esta especie es la cacería ilegal. La presión que ha tenido por la cacería ha hecho incluso que se desplace hacia las zonas más altas dentro de la cordillera de la costa. Para nadie es un secreto, a pesar de que se encuentra protegida por estar presente dentro de una BRAE, por estar presente dentro de un parque nacional, esto no la exime de estas amenazas de extinción. La deforestación de su hábitat. Anualmente, grandes sectores del Parque Nacional pasan por fuertes incendios que afectan el hábitat de la danta. Y aunado a esto está la presencia de cazadores. Para nadie es un secreto que todavía existe esta práctica dentro del Parque Nacional. La danta, por su gran tamaño, un animal que puede llegar a pesar 250, 300 kilos, necesita alimentarse en grandes cantidades, necesita desplazarse por grandes áreas y ella por lo general defeca lejos del área donde se alimenta. Eso va a contribuir a que sean grandes las extensiones de zonas donde ella va dejando esas heces con las semillas de aquellos frutos de los cuales se alimentó, que en un futuro van a ser estos grandes árboles, palmas, estas grandes especies vegetales que se van a transformar en aquellas muy parecidas a de las cuales ella se alimentó.
Las dantas o tapires tienen adaptaciones morfológicas, adaptaciones anatómicas que le permiten vivir en diferentes tipos de ecosistemas. Ellas forman parte de la familia de los perisodáctilos, quiere decir que tienen sus dedos, en sus miembros son impares. El caso de la danta, ella presenta 4 dedos en sus patas delanteras y 3 dedos en sus patas traseras. A nivel de sus patas delanteras, ese 4.º dedo le ayuda para poder fijarse y sujetarse en estas zonas escabrosas, en estas grandes pendientes que tenemos en las montañas de la cordillera de la costa. Además de que esa anatomía a nivel de sus patas, la presencia de unas almohadillas especializadas le permiten igualmente poder deslizarse, desplazarse en esta zona soportando ese gran tamaño de una manera muy ágil, incluso para poder acelerar su paso en caso de que tenga que huir de alguno de sus depredadores naturales. Otra característica importante a nivel de la coloración de su pelaje, las crías nacen con la presencia de unas manchas, de unas líneas de color claro que le permiten esconderse entre la vegetación para pasar desapercibida ante la presencia de sus depredadores. Igualmente, ella tiene muy desarrollado su labio superior, parecido a una especie de trompa, y con ella puede realizar actividades de ramoneo para poder alcanzar algunas hojas y alimentarse de ella. Y esto le ha permitido pues enormemente adaptarse a diferentes tipos de paisajes, además de que a pesar de tener este gran tamaño, las dantas son excelentes nadadoras, son excelentes buceadoras, entonces tiene una alta capacidad de adaptación. La gestación de la danta o de los tapires tiene una duración aproximada de 13 meses. Por lo general tiene una sola cría, se pueden presentar nacimientos de 2 crías, pero son muy pocos. Por lo general es una sola cría, además de que entra ya en etapa o en edad reproductiva a partir de los 3 años, es decir, que es un proceso de reproducción bastante largo. Y a veces este proceso versus la persecución que tiene por la cacería ilegal, por las amenazas que está presentando las poblaciones de danta, esto afecta enormemente el número de individuos o su mantenimiento, el mantenimiento de las poblaciones en las zonas, en los ecosistemas. Pero bueno, va a depender obviamente de esas amenazas que presenta dentro de los espacios donde ella habita. Entonces el primer objetivo fue determinar, corroborar que la danta sigue allí, y lo logramos. Ya logramos pues corroborar que ella forma parte de esa fauna del Ávila, de esa fauna del Parque Nacional, a pesar de la presión del ser humano hacia sus poblaciones, pero ella sigue formando parte del Parque Nacional Guaraíra Repano. Este trabajo que estamos desarrollando es un trabajo pionero en el Parque Nacional Guaraíra Repano. En realidad no se habían realizado estudios, trabajos de investigación con la instalación de cámaras trampa, y en especial hacia la población de las dantas. Nosotros consideramos que la educación y la concienciación ambiental son de suma importancia para poder minimizar las amenazas de extinción hacia la fauna silvestre presente en el Parque Nacional Guaraíra Repano. Esa es la principal estrategia que estamos desarrollando, el poder hacer educación ambiental en las comunidades aledañas, el poder dar a conocer en las escuelas, el poder dar a conocer en las comunidades que la fauna que habita en el Parque Nacional merece, obviamente, por ser seres vivos, estar allí. Siempre trabajamos en función de que solo lo que se conoce se ama
y se protege. Y una de las debilidades que existe hoy en día es ese desconocimiento de la biodiversidad que tenemos alrededor de estas ciudades. Luego de dar a conocer esta biodiversidad, es despertar ese amor, ese interés en función de la conservación, en función de la protección. La confirmación de su presencia fue un llamado a la acción. Un grupo de amigos, excursionistas habituales del parque, decidió que no podían dejar el destino de la manta en manos del azar. La Fundación Guarenas Repano nace gracias a un grupo de jóvenes interesados hace más de 11 años por el rescate de estos valores ecológicos, históricos, culturales que comprende a la montaña. Inician realizando rutas de montaña en el eje sureste del Parque Nacional Guaraíra Repano, que comprende Guarenas y Guatire. Nos hemos encontrado con una gran cantidad de personas que primero desconocen que el Parque Nacional Guaraíra Repano va más allá de Caracas. Segundo, desconocen que en Venezuela tenemos un mamífero terrestre de vida silvestre tan grande y que es la danta. Desconocen que la danta es la vecina de Caracas, de Guarenas, de Guatire, de La Guaira y se sorprenden enormemente. El proyecto maneja varias líneas. Tenemos una línea de investigación que corresponde al estudio de la población de la danta a través del fototrampeo. Y tenemos una línea de educación ambiental. La línea de educación ambiental de nuestro proyecto consiste en visitar escuelas, comunidades, instituciones, en donde realizamos actividades didácticas, en donde realizamos conferencias, charlas en función de dar a conocer la biología, la ecología, la importancia de la danta dentro del hábitat acá en Venezuela y principalmente dentro del Parque Nacional Guaraíra Repano. El proyecto Danta ha ido más allá del monitoreo. Se ha convertido en un programa de educación y sensibilización para miles de usuarios del parque, desde excursionistas hasta los mismos guardaparques. Hasta la fecha hemos atendido aproximadamente 5.000 personas, entre docentes, niños, niñas, adolescentes, público en general, con cada una de estas actividades que hemos realizado. Además de que nos apoyamos en un material didáctico para que los chamos puedan pintar, puedan dibujar, realizamos actividades como elaboración de huellas de la danta, los niños hacen con yeso las huellas de la danta, se motivan mucho la parte de investigación, de conocer un poco más, en función de ello, de desarrollar esa conciencia positiva para la conservación de esta especie. Además de eso, también hemos establecido reuniones con las autoridades competentes en materia de biodiversidad acá en Venezuela para desarrollar próximamente una estrategia de conservación de la danta en el Parque Nacional Guaraíra Repano, para luego extenderla hacia toda Venezuela. El éxito de este grupo de amigos demuestra que la conservación a menudo comienza con la pasión local. Un esfuerzo descentralizado que logró documentar una de las poblaciones más importantes de dantas en un entorno periurbano. Tenemos nuevos objetivos dentro del proyecto de conservación y estudio de la danta. Para poder lograrlo, uno de ellos, como le indiqué, es determinar de qué plantas ella está realizando la dispersión de las semillas, de cuáles se está alimentando, en qué zona están concretando la crianza de sus cachorros. Además de ello, pues obviamente lograr la determinación de la densidad de población de la danta dentro del Parque Nacional Guaraíra Repano. Es posible, no lo sabemos, si esta población está aislada dentro del Parque Nacional. Ese es otro objetivo que debemos de plantearnos. Este trabajo de
de investigación siempre va de la mano, obviamente, de la parte de educación y concienciación ambiental, porque nada hacemos con generar estos estudios, con generar toda esta investigación, todos estos nuevos datos, estos datos tan pioneros, si no desarrollamos educación y concienciación ambiental. Gracias a estas campañas, a estas actividades educativas que hemos realizado, pues hemos generado ese pellizquito, como yo le llamo, a las personas que han participado de que, oye, tenemos esa gran cantidad de fauna ahí tan cerca, ¿qué vamos a hacer? Debemos de conservarla. De un grupo de amigos a líderes de la conservación. La banda urbana es la prueba de que la esperanza y la acción se encuentran justo detrás de nuestro patio trasero. Ella siempre ha estado allí, pero ha pasado desapercibida, quizás porque no es una especie carismática, no es una especie muy atractiva, como por ejemplo hablar del hermoso oso frontino, hablar por ejemplo del pintoresco y tan importante nuestro gran felino, como lo es el jaguar. Pero la danta siempre ha estado ligada a nuestra cultura. Cuando nosotros realizamos las actividades de educación ambiental, la mayoría de las personas hacen referencia a la danta con la deidad de María Leonza. Por eso la ubican muchísimo, es hacia el estado Yaracuy. Y el venezolano la conoce, el venezolano ha escuchado hablar de ella, pero se sorprende cuando se enteran de que forma parte del paisaje del Parque Nacional Guarará Repano y que siempre ha estado allí, siempre ha habitado estas grandes montañas. La presencia estable de la danta en el Ávila es un testimonio de la resiliencia de la naturaleza y de la importancia de los parques nacionales como santuarios de vida silvestre.